Un saludo a todos los participantes. Vamos a entrar a nuestra última unidad, la última unidad del módulo de intervención en dificultades de aprendizaje. Y el objetivo de esta unidad es en realidad conducirlos al asesoramiento, trabajo en aula de las dificultades de aprendizaje, pero enmarcados en el marco legal boliviano. Hemos estado revisando lo que son los tipos de dificultades de aprendizaje, hemos partido del desarrollo histórico, nos hemos ubicado en qué momento histórico nos encontramos. Hemos visto que las dificultades de aprendizaje están afrontando nuevas cuestiones a nivel de discusión teórica. Por ejemplo, van a durar todo el ciclo vital, se van a incluir los aspectos emocionales dentro de las dificultades de aprendizaje, o son necesidades educativas, o tienen que tratarse en aulas extracurriculares, etcétera, ¿no? Todavía el debate no ha terminado. Sin embargo, las dificultades de aprendizaje son un tema que está presente en el aula diariamente, ¿no? Entonces, dentro del marco legal boliviano, vamos a ver que las dificultades de aprendizaje eh, se abordan desde el concepto amplio, es decir, desde el concepto de necesidades educativas. Una necesidad educativa va a necesitar todo tipo de apoyos en el aula, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Estamos frente a un nuevo camino, que no es tan nuevo, pero se está enfrentando por primera vez las dificultades de aprendizaje desde el marco legal, ¿no? Se están formando docentes en dificultades de aprendizaje. Sin embargo, todo cambio es aprendizaje, pero todo cambio toma tiempo, ¿no? Y los cambios generalmente provocan confusión. Entonces, para aclarar todo esto, vamos a ver la norma. También los cambios requieren recursos, es decir, en otros países, por ejemplo, frente a un cambio, se tiene que dar la implementación, la provisión de servicios, pero para todo esto se requiere recursos. En cambio, en nuestro país se dan los cambios, pero no tenemos los recursos y nosotros tenemos que creativamente adecuar. Sin embargo, todo lo que hay les vamos a explicar en el transcurso de esta unidad. Todos los cambios, les decía, implican un presupuesto. Además, tiene que haber tiempo para implementar las nuevas ideas y sobre todo hay que promover el intercambio de opiniones con los colegas. Cuando damos, por ejemplo, capacitaciones, yo les paso a los docentes el gran requerimiento que tienen los docentes de aula son estrategias, estrategias y estrategias. Entonces yo les paso a veces un papelito dividido en 8 y les pongo dos estrategias, ¿no? Uno en algún cuadro y otro en otro cuadro. Y les hago una dinámica y les digo, bueno, alguna vez han tenido un estudiante, sí, a ver, anoten qué han hecho en lenguaje, qué han hecho en mate, qué han hecho. Y si son 10 participantes, tenemos 80 estrategias. Si son 30 participantes, tenemos 240 estrategias. O sea, todo educador es creativo frente a la necesidad que enfrenta en el aula, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que no sistematizamos. Por eso el trabajo con los colegas docentes es bien importante la coordinación en equipo, pero se debe sistematizar, porque tendríamos manuales de estrategias, ¿no? También todo cambio requiere una nueva organización, es decir, tenemos que reorganizarnos para utilizar los nuevos recursos, si es que los tenemos, ¿ya? Y evitar, o sea, desgaste, digamos, y además economizar los recursos y gestionar bien lo poco que a veces tenemos, ¿no? Idealmente, cuando nosotros hablamos de las dificultades de aprendizaje, y yo les pongo esta nube, o sea, idealmente es que cuando hay una necesidad de aprendizaje es un requerimiento particular extra que tiene un alumno para acceder al currículo. Entonces, si hablamos de una necesidad educativa especial, esto va casado, o sea, sin opción a divorcio, está casado, está unido, entrelazado a un sistema de apoyos. Sin embargo, no siempre no siempre contamos con el sistema de apoyos y muchos de ustedes tal vez van a ir a diseñar estos sistemas de apoyo ya cuando tengan la maestría. Idealmente contamos con todo tipo de apoyos, ¿sí? Pero vamos a basarnos ahora en la norma. La norma
se basa en la gestión de aula, ¿no? ¿Qué es la gestión de aula? La gestión de aula vamos a tomar, hay muchos conceptos, ¿no? Pero vamos a tomar el de Villalobos, que me parece el más adecuado. Es la interacción que se desarrolla entre el sujeto que enseña y el sujeto que aprende en la sala de clases, o la interacción que existe en el lugar donde se desarrollan las diferentes interacciones, ¿verdad? Es bien importante conocer, dice, la construcción de los nuevos significados y conocimientos a partir de las propuestas oficiales que se van poniendo en práctica. Esa es la gestión de aula. La norma boliviana tiene los siguientes principios, ¿no? Hablamos de una educación inclusiva para vivir bien. ¿Qué es la inclusión? La inclusión va más allá de la integración escolar. Si hacemos una comparación con lo que es la integración escolar, si bien la integración escolar también es una serie de pasos y procesos, tiene toda una metodología, la integración escolar trata de brindar a dar apoyo a las necesidades educativas, ¿no? La educación inclusiva en realidad trata de dar a todos, a cada cual lo que necesita, ¿no? Para que nadie se siente excluido. En la educación inclusiva se trata de evitar todo tipo de exclusión, independientemente de cualquier condición. Entonces, la educación inclusiva va a basarse en los siguientes principios. El primero, equiparación de condiciones de acceso y accesibilidad. O sea, todos tienen el mismo derecho y las mismas condiciones para ingresar a una escuela, igualdad de oportunidades, porque parte del derecho a la educación, todos tienen la oportunidad de ingresar a diferentes unidades educativas, ¿sí? Y basados en un principio de diversidad. La diversidad quiere decir educación para todos, ¿sí? Y una educación de calidad que responda a las necesidades y a la diversidad individual y a la diversidad grupal que tenemos en el aula. Y también la educación tiene que ser oportuna, pertinente y tiene que ser inmediata y adecuada, ¿no? Para eso necesitaríamos una serie de recursos, pero básicamente la educación inclusiva tiene 4 principios: igualdad de oportunidades, equiparación de condiciones, accesos y accesibilidad, atención a la diversidad en el aula y que la atención sea oportuna, pertinente, inmediata y adecuada, ¿sí? Después hay varias dimensiones, como dice la norma boliviana, trabajamos por el enfoque por competencias. Y en este enfoque, la educación inclusiva para vivir bien va a partir de las competencias del ser, las competencias del saber, del hacer y del decidir. Esto ya lo tenemos bien avanzado, me imagino, en los otros módulos y ya también lo hemos visto en la práctica educativa. Ya no se trabaja con el enfoque cognitivo solamente, en el cual se aprecia solo la inteligencia o o nos llama la atención, por ejemplo, la dificultad de aprendizaje. En realidad, las competencias del ser nos llaman la atención en dificultades de aprendizaje porque nos llevan a cuestionarnos si es que las dificultades de aprendizaje afectan a la parte humana del estudiante que asiste sin apoyo, ¿verdad? Entonces, estas dimensiones del ser tienen que considerar las diferentes necesidades educativas, ¿no? Los ritmos de aprendizaje, no todos aprendemos al mismo ritmo, no todos tenemos la misma latencia de respuesta, es decir, algunos procesamos cognitivamente más rápido, otros procesamos más lento, ¿verdad? Tenemos ritmos, tenemos inclusive ciclos circadianos durante el trabajo de aula en los que unos están más despiertos, otros menos despiertos, y eso tiene que ver con el ser. También consideramos el saber, ¿no? El saber tiene que estar basado en los intereses y necesidades específicas y en las expectativas que cada estudiante tiene. Todo esto tiene que aplicarse, ponerse en la práctica, y esas son las dimensiones del hacer. Esto se va a dar mediante estrategias metodológicas accesibles para todos. El aula que atiende a la diversidad deja de ser el aula silenciosa, un aula quieta. El aula que atiende a la diversidad es un aula básicamente llena de interacciones, es dinámica, es rica en trabajo grupal, ¿sí? Hablamos de un entorno enriquecido, y este entorno enriquecido no quiere decir que vamos a
pegar el aula llena de afiches y que ese es un entorno enriquecido. Un entorno enriquecido va a ser un aula rica en contactos sociales, ¿sí? Y para eso se valora el trabajo cooperativo, el aprendizaje por talleres, por proyectos, las metodologías de aprendizaje significativo, etcétera. Y también vamos a abarcar la competencia del decidir. El decidir tiene que ver con promover la autodeterminación, es decir, desde muy chiquitos vamos a desarrollar la función ejecutiva, la capacidad de planificar, de organizar, de dirigir su propia conducta, de autorregularse y de autodeterminar. ¿Para qué? Para que el estudiante desde pequeño durante todo su proceso vaya formulando, por ejemplo, opiniones, vaya tomando decisiones para que estas decisiones le lleven a hacer elecciones y tenga la capacidad de autodeterminación. Entonces, eso vemos dentro de las dimensiones. Luego de la gestión de aula tenemos la planificación. No, la planificación en realidad es todo un proceso, no es una sola instancia transversal, es todo un proceso que lleva tiempo, es un proceso que se diseña y organiza en base a un objetivo, ¿no? El objetivo holístico, a partir de la reflexión para conseguir resultados óptimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces vemos que la planificación es un proceso de diseño y organización en relación a un objetivo. En nuestro contexto y en nuestra norma boliviana, toda la planificación anual parte de la realidad. Esta realidad va a dar lugar al diagnóstico y nos va a dar lugar a un proyecto socioproductivo. El proyecto socioproductivo va a dar lugar a la planificación anual que tiene vertientes, que toma información, que responde a necesidades, ¿sí? A un programa de estudio de currículo y también viene de currículos regionalizados. Bueno, ahora se ha cambiado, ahora vamos a trabajar por trimestres, sin embargo en la norma trabajábamos por cuatro bimestres, ¿no? Donde se hace la planificación por bimestre. Y esta planificación anual tiene que ver con el plan de desarrollo curricular que es diseñada por el maestro. El plan de desarrollo curricular en realidad es el plan de clase, ¿no? Es donde vamos a concretar las adecuaciones curriculares para el alumno con dificultades de aprendizaje. Las adecuaciones curriculares, ¿qué son? Son modificaciones al currículo. Ahora, no todas las adecuaciones curriculares van a modificar elementos del currículo. Puede haber modificaciones de acceso, ¿verdad? Entonces, los tipos de adecuaciones curriculares pueden ser modificaciones de acceso, modificaciones no significativas, donde vamos a modificar tal vez las actividades, tal vez un poco de la evaluación, pero no tocamos aspectos significativos. En cambio, ¿se acuerdan en la evaluación por dimensiones? Cuando no podía el estudiante avanzar con estas adecuaciones, teníamos que tocar la competencia y esa competencia o el objetivo y la competencia, cuando se modifican, son adecuaciones significativas. Todo esto se hace bajo principios, ¿no? El primer principio de las adecuaciones curriculares en realidad es el principio de normalización. No quiere decir que yo voy a, entre comillas, normalizar al estudiante con dificultades de aprendizaje, sino que no me voy a salir del tronco común. Tiene que estar enmarcado dentro del tronco común, lo más cercano posible. Es por eso que yo voy a ir adecuando en cascada, ¿no? Desde lo menos significativo hasta lo más significativo. Toda adecuación curricular tiene que estar contextualizada. Me habían ustedes estado hablando en el foro de la contextualización. Y la contextualización es muy importante, ¿no? Tenemos que conocer bien la dificultad de aprendizaje, pero si se enmarca, ¿en qué contexto se enmarca? Familiar, escolar, es decir, metodológico, cultural muchas veces, como el bilingüismo, ¿ya? Y tenemos que ir quitando, de acuerdo, el otro principio es la significatividad. No voy a yo entrar a quitar directamente la competencia, tengo que ir por los elementos de acceso al currículo, como en la dimensión 1 que hemos visto, ¿se acuerdan? En esta anterior semana, donde voy a ir viendo, por ejemplo, ver solamente el material educativo, tal vez con la agenda es suficiente, y si no es posible eso ya voy a aplicar los test. Entonces voy a ir determinando poco a poco la dificultad de aprendizaje, interviniendo las materias, el tiempo, las actividades, hasta finalmente llegar al objetivo o a la competencia. Esta mi adecuación curricular tiene que partir también de un principio de realidad. O sea, muchas veces nosotros planteamos
modificaciones que no van a ser posibles, ¿no? Es decir, no sé, si de pronto tengo un alumno con dificultades, con dislexia, con dificultades en la lectura, y yo voy a poner que aprenda la lectoescritura mediante el método Rabanus, pero el docente no sabe el método, dónde está el principio de realidad. Y otro principio que tenemos que ver es el principio de participación e implicancia. La práctica me muestra, es más, yo le he aumentado este principio porque la práctica me muestra que cuando yo enfrento una necesidad educativa en el aula, yo a veces como profesor encargado del aula me las tengo que bancar con todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si pasa a música ponen no aplica, si pasa a física no aplica, si pasa a inglés, digamos, no aplica. Entonces, no, el principio de implicancia quiere decir que todos estamos implicados en la atención a la diversidad, todas las materias, todo el personal de la comunidad educativa, es decir, hasta el que vende, hasta el kiosco, el recreo, el guardia, etcétera, todos están implicados en la atención a las necesidades educativas en el aula. Se hablaba del principio de participación e implicancia, ¿no? En el principio de participación e implicancia también tiene que estar implicado el director. Hay muchos ejemplos de lo que es la atención a la diversidad, eh, en los cuales, por ejemplo, ni siquiera el profesor sabe qué tipo de dificultad de aprendizaje tiene, y menos aún el profesor. A mí me ha pasado que el director, perdón, a mí me ha pasado que muchas veces hemos dado talleres en los cuales solo el profesor de aula está o los otros profesores, pero jamás entra el director. Y de pronto el director ni se ha enterado que se van a modificar no sé, ciertas partes del currículo. Entonces, en este principio de implicancia también entra la firma de los padres, de todos los profesores, porque puede ser, la adecuación curricular no es un instrumento que va a durarnos todo el año, se puede ir modificando, ¿verdad? De acuerdo al avance. Pero a veces sucede que los padres nos pueden decir que no han autorizado, entonces ahí está el principio de implicancia. En la adecuación curricular, ustedes van a ver en la unidad que les he mandado, en la unidad 4, hay un ejemplo donde la adecuación curricular son 3 líneas, ¿verdad? De la actividad que se diseña para todos, hay una actividad que se diseña para el estudiante, por ejemplo, de lento aprendizaje, ¿ya? Entonces, y de pronto es una hoja, la adecuación, el plan de clase y la adecuación curricular son unas líneas. Sin embargo, el principio de implicancia tiene 2 o 3 hojas de firmas, porque todos tienen que estar implicados, toda la comunidad educativa. Entonces, con lo expuesto en esta unidad, ¿no? Yo creo que la gestión de aula va a ser más inclusiva. En esta aula inclusiva se atienden dificultades de aprendizaje, ¿no? De todo tipo. En realidad, el aula inclusiva, les decía, tiene que basarse en el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje significativo, el trabajo grupal, hasta el mobiliario tendría que cambiar, pero bueno, idealmente tendría que cambiar los recursos, se tiene que utilizar tecnología, recursos audiovisuales, permitir ciertos accesos, por ejemplo, grabar la clase para los chicos que tienen dificultades en la lectura, en la escritura, tal vez modificar el tipo de letra. Todo eso tiene que ser adoptado en consenso y bajo el informe del especialista, pero por todos los profesores con firma del director, del responsable de nivel y también de los padres de familia. La norma boliviana no maneja los 5 tipos de dificultades que nosotros hemos ido avanzando, sino que maneja dificultades generales y dificultades de aprendizaje específicas. No toma en cuenta, por ejemplo, las dificultades de aprendizaje que son las DIL, las 5, ¿no? Las de inteligencia limítrofe, eh, que quedan ahí flotando. Sin embargo, eh, para, para fines didácticos, y yo pienso que es la mejor clasificación, nosotros vemos las dificultades generales, que van a ser aquellas que son básicamente temporales, las de tipo 1 y las de tipo 2. Las dificultades específicas entran ahí las dificultades del cálculo, discalculia, dificultades de lectura, dislexia, dificultades en la escritura, disgrafía, ¿no? Dificultades en el manejo práctico, digamos, de las manos, las apraxias, ¿no? Entonces, todo eso entra dentro de las dificultades específicas. Luego tenemos un cuarto tipo, ¿no?
que también para la norma boliviana es dificultad de aprendizaje específica, para nosotros son las de tipo 4, que es el TDAH. El TDAH es una entidad muy aparte, el TDAH tiene un diagnóstico específico y en el TDAH, por ejemplo, se tiene que tomar muchas medidas, ¿ya? El TDAH tiene como componente principal tres factores, ¿no? La inatención, el excesivo movimiento y la falta y la impulsividad, la falta de autorregulación de la conducta. El TDAH tiene que ser definido, tiene que ser además diagnosticado a partir de los 7 años y este es un diagnóstico netamente clínico. Se hace una evaluación de entornos y en la evaluación de entornos se va a evaluar la casa, se va a evaluar el colegio y se tiene que evaluar un entorno más. Entonces todo esto es hecho por especialistas, pero que nos mandan el informe y nosotros tenemos que tomar algunas medidas. Estas medidas son modificaciones, se llaman adecuaciones curriculares, que les repito, pueden ser de acceso, pueden ser modificaciones no significativas o modificaciones significativas. ¿Ya? Entonces con esto habríamos concluido la unidad 4.